El libro de Juan, capítulo 12. Ubíquese ahí pronto, abra su Biblia o si no, prenda su Biblia. Ábrala o préndala si es el caso. Y si ninguna de las dos, pues ahí usted la va a poder leer en pantalla. Bendito sea Dios. Gloria a Dios. Juan capítulo 12, del 12 al 16. Vamos a leer. Bendito sea Dios. ¿Ya está ahí? De verdad, tan rápido. Sí, rápido con esa Biblia. Encontró rápido. Juan 12, encontró. Ahí estamos ya. Juan capítulo 12, del 12 al 16. Vamos a leer todos en el nombre de Jesús. Téngame paciencia que estoy aquí calentando motores. Gloria a Dios. Y ahorita me activo. Ahora sí, ahí está. Juan 12, del 12 al 16. Dice así en el nombre de Jesús. Al día siguiente, al oír que Jesús venía a Jerusalén, grandes multitudes que habían venido a la fiesta tomaron ramas de palmera y salieron a recibirlo. Y clamaban, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y Jesús halló un asno y montó sobre él, como está escrito: no temas, hija de Sión, aquí viene tu rey montado sobre un pollino de asna. Al principio sus discípulos no comprendieron estas cosas, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él y de que así le habían sucedido. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Gracias por tu presencia, gracias por tu amor, gracias por tu bondad. Yo te pido, Espíritu Santo, que conforme a cada necesidad de cada hermano, hermana aquí presente, tú nos hables al corazón. Señor, yo te pido sabiduría, te pido denuedo, te pido gracia y favor a la hora de impartir tu palabra. Glorifícate, Señor, glorifícate. Y yo declaro por la fe de que esta palabra va a caer en buena tierra y que va a dar fruto al 101%. En el nombre de Jesús, amén, amén. Bendito sea Dios, bendito sea Dios. Quiero introducir este mensaje bajo el título El huracán Jesús. Dígale de al lado, el huracán Jesús. Ahí está el huracán Jesús. Lo voy a introducir hablando sobre uno de los misterios marítimos de una de las tragedias de la era moderna más famosa, una tragedia que estuvo marcada por ciertas decisiones, una tragedia que estuvo marcada por un fenómeno meteorológico sin precedentes, y le estoy hablando de la desaparición del barco pesquero Andrea Gale en el 1991. Tal vez usted lo ha escuchado, un caso muy famoso. ¿Qué fue lo que pasó con el Andrea Gale? Ese barco pesquero especializado en recolectar peces espada. Resulta, muchachos, que el Andrea Gale, bajo el comando, bajo el liderazgo del capitán Billy Tin, salió el 20 de septiembre de 1991. Salieron a hacer su pesca y ubicaron una zona que se llama el Grand Banks, los grandes bancos de Terranova. Allá fueron y comenzaron a hacer su trabajo. El capitán Billy con 5 más. Pasaron una semana, 2 semanas y acontecieron 2 cosas. La primera, que la pesca estuvo muy floja. No pescaron casi nada en los Grand Banks. Y también, imagínense que la máquina de hielo empezó a dar guerra, como decimos popularmente. Empezó a fallar. Entonces el capitán piensa y dice, wow, no nos podemos devolver con las manos vacías. No, tenemos que, tenemos cuenta por pagar, hay responsabilidades. Entonces hagamos un movimiento, vámonos 560 kilómetros más para allá, a un lugar
que se llama el Flemish Cap. Fueron 560 kilómetros más allá y la suerte cambió por completo. Empezaron a pescar, dicen los datos, que tuvieron hasta $200,000 en pez espada. Wow. Miles de libras. Y llenaron las bodegas de puro pez espada. Pero pasaron dos cositas. Lo primero, que la máquina de hielo falló por completo. Se averió la máquina de hielo. Y lo segundo, que el capitán Billy empezó a recibir unas alertas sobre una tormenta monstruosa que se estaba formando entre Flemish Cap y Massachusetts. Entonces usted métase en el Andrea Gale, usted qué hubiera hecho, qué le hubiera aconsejado al capitán, pero el capitán tenía un dilema. Bueno, tenemos un dilema, o esperamos a que pase la tormenta, ok, pero ¿qué pasa? El pescado se va a echar a perder, o atravesamos para poder salvar esos $200,000 en pez que tenemos ahí. El capitán Billy tomó una decisión y dijo, vamos para el frente, vamos a volvernos a Massachusetts, frente a algunos colegas que le mandaron indicación y dijeron, no te metas porque es monstruosa la tormenta. Dice la historia que el 26 de octubre abandona con las bodegas llenas. El 27 de octubre la tormenta empieza a agarrar una fuerza contundente y el 28 de octubre se cree que en la noche el barco fue golpeado por algo que llaman olas monstruo, olas de 30 metros, y hasta el día de hoy, amados, el Andrea Gale no apareció ni ninguno de sus 6 tripulantes. Nunca aparecieron. Literalmente, el Atlántico los consumió. Literalmente se desvanecieron. Nunca aparecieron. Entonces, algunas decisiones importantes causaron este misterio. Es un misterio, nunca aparecieron. Esta tragedia marítima. Pero también un punto muy importante que causó esto fue algo que denominaron la tormenta perfecta. Así se llama, usted la puede ver luego esta noche con cripeticas, con palomitas de maíz, como usted quiera, con nachitos, véasela esta noche si quiere. Pero así se llama la película muy famosa, protagonizada por el George Clooney y el Mark Wahlberg, protagonizaron esa película, La Tormenta Perfecta, así la llamaron. La tormenta más poderosa en los últimos 100 años. ¿Y cómo se formó esa tormenta? Vamos a enfocarnos en la tormenta. Lo primero fue un viento que vino del oeste. Se chocó contra otro viento caliente y empezaron a formar una tormenta. Así se forma la tormenta. Muy tradicional en el mar que se forme una tormenta. Pero ¿qué pasó? Que se unió otro elemento, un bloqueo atmosférico, un muro, una pared que no dejaba mover a la tormenta para ningún lado. Entonces la tormenta estaba ahí aprisionada y al mismo momento iba agarrando más potencia. Pero ahí todavía no era la tormenta perfecta. Faltaba un elemento, el huracán Grace. Imagínense, es increíble, pero imagínense que el huracán andaba por ahí por Bermudas y dijo, espérate, yo me uno a esa conversación entre ese viento del oeste y ese bloqueo atmosférico. Dijo, buenas tardes, y entró ahí. Y todo metido en el bloqueo ocasionó la tormenta perfecta que dicen los expertos que ocasionó lo que llaman oleaje desordenado. ¿Sabe cómo es eso? Que el mar literalmente es como una licuadora. Olas para un lado y para el otro. Así el mar se puso. 120 millas por hora los vientos, soplando. Y también ocasionó lo que se cree que fue en las olas monstruos, 30 metros el tamaño de las olas. Pero esa tormenta no hubiera sido perfecta si no aparece el huracán Grace. Sin la presencia del huracán Grace, no hubiera sido una tormenta perfecta. Pero yo no vengo a hablarles hoy de la tormenta perfecta del 91, ni vengo a hablarles de tormentas perfectas provocadas ni por el Grace, ni por el Katrina, ni por el Galveston. Yo vengo a hablarles de tormentas perfectas provocadas por el huracán Jesús. Vengo a hablarles de tormenta. Ahora de 2 tormentas. La tormenta del siglo I, donde entró el huracán Jesús. Y voy a hablarle de la tormenta que tal vez yo estoy viviendo hoy en el siglo XXI y usted está viviendo el día de hoy, en la cual se metió el huracán Jesús. ¿Está listo?
Vámonos al siglo I. Vamos a volver a leer lo que ahorita en Juan 12. Vamos a leer. Tormenta perfecta del siglo I. Póngale cuidado. Dice, al día siguiente, al oír que Jesús venía a Jerusalén, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, verso 13, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirlo y clamaban, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y Jesús halló un asno y montó sobre él, como está escrito, no temas, hija de Sión, aquí viene tu rey montado sobre un pollino de asna. Al principio sus discípulos no comprendieron estas cosas. Dejémoslo ahí. ¿Qué estaba pasando en ese momento? La entrada de Jesús en el burro era nada más y nada menos que la primera proclamación pública y política que podía percibirse en Jesús con tintes de realeza mesiánica. Era la primera vez que en público aparecía. Él ya había hablado del reino de los cielos, él ya había hecho señales de autoridad, él ya había hecho milagros, él ya había mostrado ese amor incondicional, esa sabiduría. Estaba hablando de perdón de pecados, pero esa era la primera vez de alguna escena donde ya se empezaba a ver un tinte real y mesiánico en Cristo. Nunca había tenido un acontecimiento el título explícito de rey. Entonces, ¿qué pasa? Que haciendo la comparación con la tormenta perfecta del 91, el huracán Jesús iba a entrar en acción cuando el viento del oeste ya estaba presente y el bloqueo atmosférico ya estaban aquí en líos. ¿Y cuál era ese viento? Primero, el Imperio Romano. ¿Y cuál era el bloqueo atmosférico? Israel, los judíos. Ahí estaba por entrar Jesús. Era un contexto muy difícil lo que estaba aconteciendo. ¿Y por qué? Primero, el Imperio Romano. Rápidamente les resumo. 500 años antes de Jesús, el Imperio Romano era un poder ideológico, político, militar muy poderoso. Resulta que por el año como 44 llegó un hombre, 49, llegó un hombre llamado Julio César, ¿ok? Julio César es muerto y lo declaran los romanos como Dios, ¿ok? A veces eso. Todavía era República Roma, pero él abrió la puerta para que se convirtiera en un imperio. Luego viene Augusto y él sí entra y se formaliza como emperador con un poder absoluto y Roma se convierte en un imperio. Y resulta que cuando murió este hombre Julio César, lo deificaron, es decir, Dios. Y por tanto, el Hijo de Dios era el emperador de turno. El Hijo de Dios era nada más y nada menos que Augusto. Entonces, frente a la perspectiva de Roma en ese momento, ¿quién es Dios? Julio César. ¿Quién es el Hijo de Dios? El César, el emperador. O sea, Tiberio o Augusto. Eso pensaban. Ellos tenían que decir, el César es el Hijo de Dios, y era una proclamación, una lealtad política, pudiéramos decirlo así. Y además de eso, ellos proclamaban el evangelio. Ellos tenían su evangelio, ellos tenían su buena noticia. Ellos vendían un mensaje de que decían, a través de Roma ha llegado la paz y ha llegado la prosperidad. A través de Roma ha llegado un nuevo orden, una justicia, seguridad, y está garantizado todo eso bajo el César. Ellos decían, ha llegado la salvación, ha llegado la paz, el gobierno romano y la salvación a través del Hijo de Dios, el emperador, solamente la pueden obtener a través de Roma. Ahí está el viento. Pero al mismo tiempo que estaba ese poder ahí moviéndose, estaba Israel, que era el bloqueo atmosférico. Mientras Roma decía, estamos en nuestro mejor momento, Israel decía, se aproxima nuestro mejor momento. Mientras Roma decía, estamos en el mejor, esto es paz, estamos en nuestra era dorada, Israel estaba anhelando desde hace años que viniera entonces ese momento dorado. ¿Por qué? Porque ellos, el Éxodo, que es el mensaje de ellos fundamental de la esperanza, el Éxodo, cuando el pueblo de Israel fue liberado por Faraón,
a partir de ese episodio, los profetas decían, va a venir una liberación, pero más contundente. Entonces ellos estaban acostumbrados a un patrón que era un tirano y un libertador. Egipto, Moisés. Luego vino Babilonia y unos líderes, Zorobabel y Esdras y Nehemías. Luego vino Grecia a través del bandido Antíoco Epifanes y entraron los macabeos. Y ahora tenían a su nuevo faraón, que era Roma. Y había un interrogante grande. ¿Quién será el libertador? Entonces ellos estaban esperando, yo no sé, ellos estaban, pero que wow, algo va a pasar. Ya sabemos que cuando se levanta un tirano, ya sabemos que cuando se levanta un poder, viene un libertador. Y pensamos que ahora sí, ese gran éxodo que hablaron los profetas viene. Y alguien tiene que venir con un tinte político y militar. Viene un líder davídico, viene un líder así como David, más poderoso. Y va a derrotar a Roma. Y viene alguien que va a purificar el templo. Algo va a pasar. Y Israel estaba como una olla de presión. Entonces imagínense el viento Roma con el bloqueo atmosférico Israel, metido en ese contexto. Ya la tormenta de por sí estaba brava. Ya la tormenta de por sí estaba Roma, paz, Israel, no, algo va a pasar. Nosotros tenemos el mensaje de el gobierno, Dios es César, el hijo de Dios es el emperador. No, Dios no ha llegado, ya está por venir, alguien nos va a liberar. Y en eso, a pesar de que era una tormenta brava, no era perfecta, porque faltaba que llegara el huracán a sumarse ahí. Y ahí es donde dice la escritura que leímos que viene Jesús montado en ese burrito. Mire, un huracán, cuando usted va a ver que es un huracán, es un organismo vivo, estructurado. Un huracán está conformado por un ojo, que el ojo, dicen los expertos, que está en calma. El ojo está en relativa calma. Alrededor del ojo, las paredes del ojo, ahí donde se están moviendo los vientos más fuertes. Y alrededor del ojo y de las paredes están los brazos, que viene portando tormentas eléctricas y rayos. Así venía Jesucristo en su burrito. Se veía calmadito, pero por dentro el corazón le estaba ardiendo. Él sabía lo que iba a pasar. Él era un entendido en los tiempos y en el momento preciso irrumpió, porque dijo, espérate, sí, yo tengo que esperar que se celebre la Pascua, porque es en el momento de la Pascua, en la celebración del Éxodo, que yo voy a llegar. Pero él llegó no como lo imaginaban. Él no llegó a congraciarse con Roma, él no llegó a congraciarse con dioses ajenos, no, él tampoco llegó a seguir las expectativas y planes de Israel. Él no llegó como se lo imaginaba Israel, como un político, un militar. No. Él no llegó incluso a purificar el templo. Él vino realmente a traer paz verdadera, a traer verdadera liberación y a inaugurar el reino de Dios en la tierra. Entró el huracán Jesús en acción. Bendito sea Dios. Entró Jesús en ese momento. E inmediatamente empezó a chocar con Roma y empezó a chocar con el mismo Israel. Porque resulta que él venía con un mensaje. Yo tengo el mensaje del evangelio del reino de Dios, no el de Roma. Yo soy el Señor, no Julio César. Yo soy el Hijo de Dios, no emperador. Yo soy el príncipe de paz y yo doy verdadera paz, no como la da el mundo, no la paz impuesta por Roma. Entonces, ¿qué hace Roma? Ve una amenaza, dice, espérate, vamos entonces a acabar o a intentar aniquilar a ese personaje. Pero el choque también fue con Israel, porque Israel dijo, ya viene uno que se va a alinear a nuestros planes, ya viene uno que fabricamos en nuestra mente como nuestra tradición y nuestra expectativa nos lo ha dicho. Ya viene uno que va a intervenir.
pero iba a intervenir no como ellos se lo imaginaban. Ya viene un libertador político y militar, pero llegó uno y no como se lo imaginaban. Y ellos decían, ya viene la liberación. Y efectivamente venía la liberación del verdadero problema, que era el pecado, mas no de Roma. Entonces Israel dice, ese rey no me encaja, ese rey no me cuadra. Entonces lo rechazaron. Y es increíble, mis amados, cómo el verso 16, Lili, si lo podemos poner, el verso 16, cómo dice que los discípulos al principio no entendieron. Es increíble cómo aquellos que estaban con él todos los días y que él de una u otra manera empezó a revelarse como el Hijo de Dios, como el Salvador, y ellos vieron su amor, y ellos vieron su sabiduría, y ellos lo vieron caminando por el mar, y ellos lo vieron haciendo, limpiando leprosos, sacando fuera demonios. Es increíble cómo entonces, en plena víspera del éxodo, de la celebración de la Pascua, es increíble que conforme lo dijo el profeta Zacarías, que el rey iba a venir en un burro, no comprendieron. No entendieron. Entonces, ¿qué pasó? Que ellos lo rechazaron y que Roma, por supuesto, que le cayó encima. Y algo bien particular, amados, algo muy interesante y muy profundo, es que un huracán trae efectos positivos en la naturaleza. Yo quiero que ustedes se imaginen lo siguiente. Imagínense, entró Jesús, multitudes, entró en su burro. Roma lo vamos a acabar. Israel no nos cuadra, lo vamos a rechazar. Para Israel, literalmente, amados, era pérdida. Para Israel, ese rey que se había humillado y que había dado la vida, era pérdida. Pero algo bien interesante es que un huracán trae efectos positivos en la naturaleza. ¿Cómo es eso, hermano Juan Carlos? Primero, que un huracán renueva los ecosistemas. Cuando viene un huracán, se derriban árboles viejos y permite que crezca nueva vida. Los huracanes ayudan a equilibrar la temperatura del planeta. Los huracanes eliminan una acumulación excesiva en bosques o mares. Y los huracanes llenan con lluvias intensas los ríos y los suelos. Entonces, las tormentas perfectas, guárdese este principio en su mente, en su corazón. Las tormentas perfectas que provoca el huracán Jesucristo generan caos, destrucción y muerte, no como fin, sino como un medio para dar lugar a una nueva vida, para dar lugar a la resurrección. Se lo voy a repetir. Y ya ahorita voy a entrar a la tormenta que usted está viviendo en el siglo XXI y que yo estoy viviendo. Se lo voy a repetir al principio. Las tormentas perfectas que provoca el huracán Jesucristo generan caos, destrucción y muerte, no como fin, sino como un medio para dar lugar a una nueva vida. Es decir, para dar lugar a la resurrección. Para Roma fue una victoria cuando lo crucificaron, cuando llegó la cruz. Para Israel fue una derrota y una humillación. Pero la verdad que había pasado luego esa tormenta que ocasionó el huracán Jesús, de esa tormenta perfecta, era que el reino antes de la cruz que ellos estaban anhelando, cuando pasó la cruz, el reino llegó y se inauguró. Y ese fue el momento entonces para que ahorita estemos en el ahora esperando los últimos tiempos para que el reino se consuma. Lo que decía allí es muy poderoso. Tenemos que ser entendidos. ¿Por qué? Haga de cuenta, antes de la cruz es como una noche oscura. Antes de la cruz era una noche oscura en la cual se anhela que venga el amanecer. Eso le pasaba a Israel. Están en oscuridad. Oye, necesitamos que venga la luz. Cuando aconteció la cruz, a partir de la cruz, llegó el amanecer y el sol nació. Y eso marcó algo muy poderoso. Nos alistó como estamos en este momento y estamos esperando el mediodía, que es el tiempo
cuando venga Cristo y no alumbre el sol un poco, sino que todo esté completamente iluminado. Entonces, póngale cuidado a esto. Antes de la cruz, la salvación estaba limitada solo para Israel. Después de la cruz, abierta para todos, como ahorita está. Y en el fin de los tiempos, todos vamos a ser hermanos. Va a ser una familia viviendo por la eternidad aquí en la tierra. Antes de la cruz, el pecado era cubierto. Después de la cruz, el pecado fue vencido legalmente. Pero en el fin de los tiempos, cuando venga Cristo por segunda vez, el pecado va a ser eliminado completamente. Antes de la cruz, la muerte estaba presente, pero después de la cruz, la muerte fue derrotada. Si usted cree en Jesucristo, derrotó la muerte. La muerte se murió. Pero hermano Juan Carlos, pero no diga eso porque usted no es inmortal. Lo vamos a enterrar pronto, quién sabe cuándo, en cuántos años. Nos van a enterrar esta belleza, este cuero que ven aquí. Pero yo voy a continuar vivo por la eternidad. Usted también derrotó la muerte. Pero en el fin de los tiempos, la muerte va a ser erradicada cuando venga Jesucristo. Entonces, la llegada del huracán Jesús marcó una tormenta perfecta que trajo paz verdadera, que inauguró el reino de los cielos, que trajo victoria sobre el verdadero enemigo, Satanás, y que trajo verdadera liberación de la raíz de todo el problema. Los de Israel estaban diciendo el emperador y Jesús decía, no, yo los voy a liberar, pero el verdadero problema, el pecado. ¿Y cuál es la tormenta que usted y yo estamos viviendo en este momento 2026? Que estoy seguro que cada uno de nosotros de una u otra manera está viviendo una tormenta. Que yo no sé si a usted le ha pasado, pero usted dice, Dios mío, pero empecé a ir a la iglesia, empecé a leer la Biblia, pero empecé a conocer de Jesús y como que todo se me alborotó. ¿Por qué? Porque el huracán que entra en calma primeramente, porque recuerde que Él es gracia incondicional. Por la fe en Jesucristo, usted es amado, amada incondicionalmente. Su presencia está con usted 24/7, como decía yo. Está siempre con usted. Usted es salvo. Usted es justificado. Él está con usted. Haga lo que haga, Él es su Padre y lo ama. Pero ¿qué pasa? Que ese ojo que está en relativa calma tiene en las paredes fuego purificador. Y ahí entonces es donde Él empieza a confrontar el sistema del mundo que nosotros hemos abrazado. Porque venimos a Cristo, pero nosotros venimos con un sistema del mundo que nos implantaron desde pequeñitos. Por ejemplo, nosotros venimos implantados con que se trata de lo bueno que yo sea. Yo soy bueno por mis obras. Yo soy amado por mis obras. Si lo hago bien, Dios me ama. Si lo hago mal, me castiga. Si yo cometo menos errores que el otro, soy mejor que el otro. Y el huracán Jesús empieza a confrontar ese ego y ese orgullo. Y el huracán Jesús empieza a confrontar en nosotros ese anhelo de aceptación. Porque cuando nosotros somos presos de la aceptación por los demás, es literalmente porque requerimos que alguien nos dé valor. Entonces empieza realmente de una u otra manera el Señor a poner que literalmente permite que gente te decepcionen. Ay, ay, ay. Permite literalmente que gente en la cual tú pusiste tu esperanza te empiecen a decepcionar. Porque no se trata de que la gente te acepte, se trata de que puedas comprender que tu valor está en la aceptación del Dios del cielo a través de Jesucristo por ti. Y empieza el huracán Jesús a confrontar también el pecado en nosotros. Yo no sé si a usted le ha pasado, a mí me ha pasado que yo andaba literalmente bailando merengue con el diablo. Andaba yo, por decir así popularmente, andaba como Ricky,
viviendo la vida loca. Pero antes de que llegara el huracán Jesús, a mí no me pasaba nada. Y la pasé tan bueno y me tomaba fotos. Mira qué malo soy. Pero entra el huracán Jesús. Y resulta que ya fui como Ricky y vengo y digo, Dios mío, pero ¿por qué me siento mal? ¿Por qué cometo ese error? Porque él empieza a confrontar el pecado y dice, eso no está bien. Y yo te libré a través del Espíritu Santo. Conóceme, fortaléceme y la naturaleza divina va a empezar a crecer en ti. Y cuando entonces tú mentías por cualquier cosa, ahí llego, lo que sea, cuenta conmigo, el 15 ya nos vemos. Y tú por dentro sabías que ni va a llegar el 15, va a llegar el 30. Ya después dices, no. Dice uno, empieza a decir la verdad porque empieza a ser confrontado el sistema del mundo en nosotros. Empieza a confrontarse también el materialismo, el sistema del mundo. Ten billete. El dinero no es malo, amado. No es malo. Haga plata, trabaje, hay que trabajar, emprenda. Bendito sea Dios. Si Dios puso un anhelo en su corazón, hágalo. El asunto es cuando pensamos que son las riquezas y el materialismo lo que nos van a dar plenitud y valor. Entonces el sistema del mundo viene, tómate aquí, Señor, ay, santo, yo le cuento porque yo lo hice, ¿verdad? No porque usted lo hizo ayer, no. Compré la camioneta y al vendedor, ¿me puede tomar una foto? ¿Verdad? Con la llave así. A ver quién lo vio. A ver, porque ahora sí me van a aceptar con mi Jeep. Ahora sí. Espérate, ahora sí voy aquí. Compro aquello, lo uno y lo otro. En el fondo de mi corazón, anhelando aceptación y estatus en la sociedad, el huracán Jesús empieza a confrontar todo eso. Y ahí entonces es donde nos empezamos a salir de control. Él empieza a confrontar nuestras tradiciones. Él empieza a confrontar nuestras maneras. Cuando Jesús viene a nuestras vidas, yo tenía un plan. Mire, usted no ve la tormenta que aquí está formada. Porque los que me conocen, hay un testimonio que ya luego se los cuento por tiempo, pero entienden que lo último que yo quería era estar predicando de la Biblia un domingo. Yo quería estar con mi corbata azul cuando me empezó a ir bien. Pero entró el huracán Jesús. Y mis planes de ser un empresario acaudalado, multimillonario, haciéndome videos de emprendimiento, entró el huracán Jesús y me cambió todos los planes. Y muchas veces Él viene porque Él ocasiona tormenta para darle vuelta a tu plan, para alinearte al plan perfecto que Él estableció para ti. Entonces es ahí donde uno dice, ay no, pero yo pensé que la cosa aquí era mejor. Me dijeron que el evangelio, me dijeron que Jesucristo, que esto iba a ser perfecto. Pero ¿por qué me está pasando esto? Pero Dios, tú te olvidaste de mí, no me quieres. Mira, ahora vengo a la iglesia. Mira, estoy leyendo la Biblia. Ahora te estoy sirviendo. ¿Por qué me pasa esto? Porque el huracán está limpiando, el huracán está renovando y el huracán está confrontando tus planes para establecerlos de Él. Gloria a Dios. Las tormentas perfectas que provoca el huracán Jesucristo son un medio para una nueva vida. Y ya casi voy cerrando, denme unos 40, 50 minutos más. No, tranquilo. Se puso nervioso. Tengo que mejorar en mi predicación. Se puso muy nervioso. Si estuviera predicando mejor, usted diría, él, pero se puso así cuando dije 50. Es una prueba que estoy haciendo, a ver si estoy aprendiendo. Usted téngame paciencia que voy a seguir aprendiendo. En Jesucristo perder es ganar. Recuerda que para construir lo de Dios hay que demoler y eso duele. Mateo 16:25. Léalo conmigo. Dice, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. En Jesucristo perder es ganar. En Jesucristo, para que se construya lo de Dios, hay que empezar a demoler. Y eso duele mucho. Y sobre todo nuestras ideas. Es que yo así yo lo hago siempre, casi yo lo pienso. Es que yo soy bueno. Es que yo soy. Viene el Espíritu Santo y empieza en amor
a sacudirte. El huracán Jesús provocará, este me gustó, yo dije, amén, gloria, aleluya, pero ya me va a entender. Cuando yo leí este versículo dije, es de Dios. Mire, el huracán Jesús provocará conflictos internos y externos. Lea conmigo, Mateo 10 del 34 al 36. Mateo 10 del 34 al 36. Léalo conmigo. No piensen, ahí sí me pueden ayudar con Mateo 10 del 34 al 36. Dice, gloria a Dios. Espera ahí, que esto hace parte para que usted tenga expectativa de lo que va a leer. Gloria a Dios. Dicen, no piensen que he venido, Mateo 10 de 34, voy a leer, ahorita lo leemos ahí. Dice, no piensen que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. He venido para poner al hijo contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra. Los enemigos del hombre serán los de su casa. ¿Qué quiere decir eso? Ya el que anda peleado con la suegra dice, yo lo sabía, gloria a Dios. No, eso no quiere decir que usted ande agarrado con la suegra, ni con su papá, ni con su mamá. No. Alguien, oye, yo no sé por qué pienso que alguien dijo, amén, Dios mío, aleluya. Eso sí lo iba a usted salir a aplicar, a pelear con la suegra. No, permítame explicarle. ¿Ah? Miren, el huracán Jesús provoca conflictos internos. Su mente empieza a sentirse muy confundida, confrontada. Usted empieza a sentirse que su vida se está vuelta a nada. ¿En qué momento le pasó todo eso? Pero él está ordenando. Pero no solamente eso, sino conflictos externos. Porque cuando Dios empieza a purificar un hogar, empieza a purificar una persona, cuando empieza a purificar un hombre, una mujer, esa misión purificadora implica división y confrontación de nuestro sistema de creencias. ¿Qué pasa? No es que nos pongamos a pelear, a entrar en problemas a cada rato con todo el mundo, no. Pero ¿qué pasa? Que cuando el Espíritu Santo entra y esa persona empieza a leer la Escritura y se empieza a alinear al precepto divino y no a la tradición y no al sistema del mundo que nos implantó, pues empieza a haber choque de ideales y choque de intereses. Entonces Cristo dijo, no, yo no he venido para traer paz a la tierra. Yo he venido para traer espada y a causar división, pero es una tormenta y es una división que va a terminar bien, porque Dios es un Dios que provoca destrucción, caos y muerte, pero no como fin, recuerde, sino como un medio para una nueva vida. ¡Qué poderoso es el Señor! Empieza a ordenarlo todo. Por eso nosotros tenemos que ser entendidos de no ver todo conflicto, de no ver toda adversidad con las personas como una desgracia. No. Él está acomodando. Y Señor, si no está de acuerdo conmigo en esto, convéncelo. Y en paz y en amor, con cariño, con gracia, como el Señor es, ir ajustando. Y cierro con esto. Jesús no es superficial. Jesús trabaja en la raíz. ¿Cómo es eso? Ya voy cerrando. Nosotros nos encanta el método que utiliza el cirujano plástico. ¿Cómo es el método que utiliza el cirujano plástico? Si alguno es cirujano, tranquilo, ya ahorita lo voy a explicar para que no se vaya enojado conmigo. Pero a nosotros nos gusta que si hay algo que corregir, pásenme el marcador, dígame cuánto leo, corte aquí, corte allá, y en cuestión de 2 horas estoy como nuevo ya. Y el cirujano dice, amén, vamos para eso. Yo aquí corto, hombres y mujeres, yo aquí corto y dele. Va a quedar en cuestión de un par de horitas y una semana de recuperación ya. Pero Jesús no tiene mentalidad de cirujano plástico. Jesús tiene mentalidad de un experto en metabolismo. ¿Qué hace un experto de metabolismo? Le dicen, no se pase el bisturí aún, cambie su mentalidad.
Porque si usted se opera con esa mente que tiene, va a volver a lo mismo. Es superficial. Entonces Jesús empieza a ir profundo a la raíz que tiene que ver con la mentalidad. Y resulta que por eso es que nosotros queremos ver, ok, voy a ir a la iglesia, todo va a empezar de un momento a otro a mejorar. Voy a ir a la iglesia, pero dime cómo agarro ese helicóptero. Háblame sobre cómo entonces compro una isla. No. Es que yo he sido enviado con una palabra por alguien que no trabaja por arriba, sino alguien que realmente trae solución. Y para traer solución hay que ir a la raíz. Por eso Israel decía, al imperio, Dios mío, este es nuestro libertador. Y era un burro. ¿Tipo qué? Pero imaginamos un tanque de guerra. ¿Y cómo así? Que un centurión romano, amén, maestro, amén, gloria a Dios, Dios te bendiga. Este tipo que quiere reventar a Roma. No, Roma no es el problema. Roma no es que no hayas comprado un jet privado, no. El problema es tu corazón. Vamos a empezar a trabajar por ahí. Y cuando entonces yo trabaje en tu corazón, lo demás va a venir por añadidura, dice la Escritura. Calma, vamos a la raíz. Hay un mensaje por ahí, que pronto lo vamos a ver cuándo, que yo tengo por ahí que se llama Todos somos Pedro. Voy a cerrar con Pedro, con el apóstol Pedro. Voy a cerrar, ahora sí de verdad ya. Miren, para que me crean, miren. Hasta ya empecé a sentir una atmósfera taco fuerte. Almuerzo. Gloria a Dios. Ahora sí, dice usted, se metió Dios, ahora sí el predicador está bajo la influencia divina porque ya, tranquilo. Pedro en algún momento, nosotros nos parecemos mucho al apóstol Pedro, muchísimo. Haz de cuenta esto, imagínense esto, no va a leer la Biblia, se la voy a parafrasear. Estaban en una reunión los discípulos con Jesucristo y entonces Jesucristo les pregunta, ¿qué dice la gente que yo soy? Y un discípulo dijo, Juan el Bautista, dicen. Otro dijo, Elías. Otro dijo, Jeremías. Y Pedro alzó la mano. Tú eres el Hijo del Dios viviente. El Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús se miró a Pedro y le dijo, no te lo reveló sangre ni carne, sino mi papá te habló. Y Pedro hizo, te imaginas a Pedro en esa reunión. Y para rematar, Jesús le dice, Simón, Simón no, ahora, Pedro, te entrego autoridad, te entrego liderazgo. Pedro salió, pero con pechito, mejor dicho. Cristiano Ronaldo, perdón, pero salió humilde. Salió, perdón, no humilde no, salió, pero con el pecho inflado, salió Pedro ahí, ¿verdad? Después de la reunión, unos capítulos más adelante, Jesús les dice, bueno muchachos, vamos a organizarnos, va a pasar lo siguiente, vamos a ir a Jerusalén y los sacerdotes y los religiosos me van a matar, pero tranquilos, voy a resucitar en 3 días. Ese es el plan. Pero los muchachos, pero hermano, usted no es el Salvador, no es ese plan, me van a reventar, me van a crucificar, ya. Nos vemos en Galilea, resucito al 3er día. Entonces Pedro, dice la escritura, que agarra a Jesús cuando se acaba el miren y le dice, venga, le voy a dar un consejo, Jesús. Ven. Dice, mira, hay una traducción que dice que le reprendió, yo no lo puedo creer. Yo no puedo creer que Pedro, aconsejándole, llamándole la atención y le dice, escúcheme bien Jesús, eso no va a pasar. Eso que usted acaba de decir, rechace esas palabras. Y Jesús le dice, aléjate, emisario del diablo, aléjate, Satanás, porque andas pendiente, andas metido en los asuntos de los hombres y estás muy distraído de las cosas de Dios. El pobre Pedro, yo me lo imagino, qué parada, qué frenada en seco. Y esa era la vida de Pedro, como la de nosotros, altibajos. Pero resulta que cuando el huracán Jesús entra a finalizar la misión, ustedes conocen la historia, la última cena, el Señor le anticipa
que Pedro, como dice el mexicano, iba a, ¿cómo dice el mexicano? Iba a sentir miedo. Iba a sentir miedo. Y entonces Pedro lo niega. Llega a la cruz. Atención con esto. Y cuando el maestro va a la cruz, Pedro literalmente siente que traicionó la confianza de Cristo. ¿Y qué hace? Se desanima y vuelve a pescar. Pedro se desanimó y Pedro dijo, tenía planes en Dios, estaba sirviendo al Rey de Reyes. Lo negué. Cuando lo vi que lo estaban destrozando y me preguntaban si lo conocía, lo negué con mi actitud. Ahora lo veo que estuvo muerto, ahora lo veo que está muerto y estoy confundido. Yo no sé si esto era verdad o no era verdad. Yo no sé si yo doy la talla. Se desanimó y dice la escritura que volvió a pescar. Y así estamos muchos de nosotros aquí hoy. Desanimados porque entramos con mucha expectativa a las cosas de Dios, venimos a la iglesia, empezamos a servir y de una u otra manera, Dios ordenando nuestra vida, empieza a confrontar nuestras maneras y empieza a cambiar nuestros planes y nos desanimamos. Pero yo he venido con una palabra precisa de parte de Dios para decirte que no te desanimes, que la tormenta que estás experimentando es una tormenta perfecta en la cual entró el huracán Jesús de manera poderosa a ordenarlo todo. No te desanimes, no abortes la misión de Dios. Dios tiene un plan contigo. No vuelvas atrás. Aquí hay Pedros que están tomando otra vez la atarraya, a pescar, a volver atrás. Aquí hay mujeres entusiasmadas en Dios que dicen, hombre, qué lío se me está formando. Es que yo pensé que iba a ser todo color de rosa. Tranquila, tranquilo, Dios lo está ordenando todo. Todo hace parte de un plan que no va a causarte muerte ni destrucción definitiva. Lo que te está conectando es con una mejor vida. Lo que hay que hacer es ir y preguntarle, no, decirle, Señor, fortaléceme en medio de este proceso de purificación. Y dos, explícame. No te estoy diciendo que me saques de la tormenta, no, dime para qué estoy en esta tormenta. Y dame madurez para no volver atrás, dame madurez para seguir adelante conforme a los planes que tú has establecido. Dios está ordenando. Tus ojos naturales piensan que hay destrucción y caos, pero no. Realmente viene algo nuevo en camino. Realmente el amanecer que tanto has anhelado en medio de noches oscuras ha llegado a tu vida. Y entre más te relaciones con Él, y entre más leas su palabra, y entre más sirvas, vas a poder tener el discernimiento correcto de que todo se está ordenando. Dios conoce lo que estás pasando. Dios ha estado contigo y Dios te ha traído para decirte, todo está bien. Bendito sea Dios. El humano te dice, qué lío, qué problemón. O el Señor te dice, está bien todo. Aguanta, hijo. No retrocedas, hijo. Aguanta, hija. No retrocedas, hija. Dios va a testificar a través de tu tormenta.
Dios te va a usar como un instrumento de gloria a través de tu tormenta, para que tú le puedas decir a otro, el huracán Jesús entró. ¿Tú piensas que todo está perdido para mal? Todo está avanzando para bien. Vamos a orar juntos para cerrar. Padre, gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Oh, Señor, eres tan hermoso y eres tan lindo. Gracias, Jesucristo, por entrar en nuestras vidas. Gracias porque has atendido nuestro clamor por una mejoría y has entrado. Pero te pedimos en esta mañana que nos enseñes a entenderte. Te pedimos en esta mañana que nos des discernimiento para poder atravesar la tormenta. Señor, que nos des la capacidad de no aferrarnos a cosas que tú no quieres para nosotros. Señor, que nos dé la flexibilidad de adaptarnos a tu plan y no seguir insistiendo en lo que no viene de ti. Señor, danos la capacidad de aceptar nuestro pecado, de aceptar que hay adicciones, que hay comportamientos que a esta altura ya tienen que parar. Espíritu Santo, sigue trabajando. Yo oro junto con mis hermanos y te pido, Jesucristo, sigue rompiendo, Padre, sigue alineando. Oh Señor, aunque duela, sigue alineando, sigue quitando lo que sobra, sigue tirando proyectos que no vienen de ti al piso y establece tu voluntad perfecta y agradable. Señor, danos sabiduría para saber a qué decirle que sí, a qué saber decirle que no. Oh Espíritu Santo, oh Jesús, eres hermoso y eres rey y estás gobernando y puedes hacer, porque eres soberano, lo que tú quieras. No nos saques de la tormenta, Señor. Tan solo darnos conciencia de que siempre estás con nosotros y darnos conciencia de que todo está bien y se va a poner mejor. En el nombre de Jesús.